Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Muchísimas gracias a todos por conectarse, gracias por estar aquí con nosotros. Agradecer muchísimo a la abogada Claudia Cañizares, que tomó parte de su sábado, su día de descanso, para responder aquí dudas, para aclarar algunas dudas sobre la noticia que salió ayer y que, bueno, ha impactado muchísimo a muchos cubanos y también a nicaragüenses, a venezolanos y haitianos, con la revocación del estatus de parol, es decir, el estatus legal de parol a todos aquellos que entraron con el parol humanitario. Hay, obviamente, muchísimas dudas que vamos a tratar de aclarar con la abogada. Antes de darle la palabra a Claudia, quiero aclarar una cosa. En muchos medios se habla de que hay medio de millón de personas afectadas. No es tan así, porque en total, durante todo el programa entraron 532,000 personas, pero ya hay algunos que son residentes. Entonces, y ahí hay alguna cosa que quiero aclarar con Claudia, que es una de las preguntas que tenemos para ella. O incluso entre los cubanos que tienen la ley de ajuste cubano es menos. O sea, la mayoría de los cubanos que entraron con el paro humanitario, o muchos de ellos, ya tienen residencia, por lo tanto no estarían afectados directamente por esta orden. Quiero aclarar eso porque hay algunos medios que están poniendo cifras que a lo mejor no son exactamente las reales. Así que, dicho esto, Claudia, gracias por estar aquí y explícanos un poquito de esta medida, qué impacto tiene a niveles prácticos entre los afectados. Bueno, lo más preocupante es que esta medida está revocando primero los permisos de trabajo para las personas que tienen actualmente el permiso de trabajo. Segundo, les está revocando el parol, su estadía legal aquí en los Estados Unidos. Entonces, esto también es una medida bastante fuerte, ya que eh, las personas, o sea, les están dando 30 días para abandonar el país, pero Inmigración también dijo, nos reservamos la discreción de detener a personas antes de esos 30 días. Entonces, bueno, tienes 30 días o no tienes 30 días para irte, lo cual está creando también bastantes dudas. No sabemos si la ACLU o otra organización pro inmigrante va a demandar esta medida que se tomó el día de ayer. ¿Y qué va a pasar con esa demanda? Yo creo que legalmente sí tienen el poder de cancelar el programa, pero no sé hasta qué punto tengan el poder de cortarle el periodo de legalidad a las personas que ya están aquí dentro de los Estados Unidos. Claro, porque, y ahí voy a una de las preguntas. Ellos dieron 30 días después de que se inscribe en el registro. Creo que la fecha de inscripción iba a ser 25 de marzo, por lo tanto 30 días. Se asume que el 24 de abril sería la fecha límite, pero también en una de las partes del documento se habla que ellos se reservan el derecho a tomar medidas coercitivas para que las personas abandonen el país. Ahora, esas medidas coercitivas pueden incluir detención de aquellas personas que todavía tienen parol. Mientras tú tengas el parol, tienes ese estatus legal, mientras no estés revocado. Te pueden detener incluso con ese estatus legal. Lo que pasa es que una persona que está aquí bajo parol es sujeto a una deportación expedita, porque el Ok. parol es una entrada condicional y tú sigues siendo un arriving alien en todo el tiempo que tú estás aquí en los Estados Unidos. Como existe un memorándum donde inmigración puede detener a las personas y ponerlos en un proceso de deportación expedita, si ellos así consideran, entonces yo creo que es que por eso es que le añadieron ese lenguaje por si detienen a alguna persona y que tenga actualmente todavía ese parol válido y lo quieren procesar de forma expedita, lo puedan hacer bajo ese otro memorándum. Es decir, que tú todavía con tu parol activo, tú eres sujeto a una deportación expedita si te detienen por alguna razón. O si ellos Sí, entienden que te deben deportar porque, no sé, por la razón que ellos entiendan, tú eres sujeto a una deportación expedita. O sea, si no, eres no sujeto. necesitan revocarte. Sí, disculpen, sí. No, estás correcto. No necesitan revocarte el parol. Tú estás sujeto a una deportación expedita siempre y cuando tú seas un arriving alien. El arriving alien es cualquier persona que haya entrado a los Estados Unidos bajo parol. Okay. Ahora, hay una pregunta que creo que la respondiste en tu introducción inicial, pero en el video que hicimos ayer dando la noticia, muchos nos las preguntaron y a lo mejor podemos ahondar un poquito más ahí. El permiso de trabajo, hay personas que tienen permiso de trabajo, en teoría, después de ese 24 de abril, ese permiso de trabajo quedaría inválido o ellos automáticamente o ellos tienen que hacer algo para revocar ese permiso de trabajo también. En teoría, ese permiso de trabajo queda automáticamente revocado. Ok. Ese es el porque te están revocando tu parol y ese parol, ese permiso de trabajo que tú tienes está atado a la validez de ese parol. Una vez que ya no tienes válido ese parol, ese permiso de trabajo queda revocado. Ahora, en términos prácticos, digamos que tú ya tienes un empleo, estás trabajando,
tú tendrías que ser, es responsabilidad de la persona que tiene el parol de informar a su empleador, o porque de que si no estarías trabajando de manera ilegal, y eso sería otro problema más, ¿no? Exacto, y tanto también de los empleadores de informarse, ok, cuáles de mis empleados tienen esta categoría de permiso de trabajo y si pueden seguir y cómo recibieron. Entonces, que se tienen que ir aún más, porque el parol que a ti te dan dice un parol C11, que es un parol que es un parol que tú tienes válido ya que entraste y te dieron un periodo de permanencia aquí en los Estados Unidos, pero el C11 lo tienen las personas que entraron a través de CBP-1, lo tienen las personas que entraron a través de parol humanitario y lo tienen las personas que entraron a través del parol de reunificación familiar. Entonces, básicamente el empleador va a tener que también identificar okay, bajo cuál de estas categorías tú tienes un parol y tienes un permiso de trabajo bajo parol, pero cuál de estos programas fue el que te dio el parol. Ya. Ahora, otra cosa que también está atada a este permiso de trabajo es la licencia de conducir, sobre todo, por ejemplo, en el estado de la Florida. Eso ahí es más complicado porque no sé qué tanto se comunican el departamento del DMV con inmigración, porque en teoría esa licencia se mantiene válida por la fecha que dice, o si se revoca ese permiso de trabajo o ese estatus legal, esa licencia también pierde validez. Esa licencia no pierde validez, se mantiene válida. Tendría que el Estado tomar algún tipo de medida de decir te voy a revocar la licencia de conducir porque ya no tienes permiso de trabajo, lo cual nunca han hecho. Ya. Ahora, hay otra duda que también vimos mucho en el video que hicimos ayer y es sobre la residencia. En el caso de los cubanos específicamente, está la ley de ajuste cubano. Digamos que los que tienen más riesgos o los que tienen riesgos son aquellos que todavía no tienen el año y un día para aplicar a la ley de ajuste cubano, ¿no? De hecho, había uno que nos preguntaba, bueno, esto se vence el 24 de abril, yo cumplo el año y un día el 13 de abril, ¿no? Esa persona, ¿qué tanto problema tiene en el periodo que está sin documentos y qué tanto problema tiene para aplicar a la residencia y que tenga éxito? Porque está ahí en un límite, ¿no? Sí, está en el límite. La medida tiene un lenguaje que dice que aquellas personas que tengan un estatus pendiente con inmigración no se van a ver afectadas, o sea, pueden continuar adelante con su estatus o que tengan una posibilidad de legalización. Y eso es un lenguaje bien unique, porque bueno, me le estás revocando el parol a las personas, pero si pueden demostrar que tienen una vía de legalización, entonces no los vas a deportar de forma, no se tienen que ir, no los vas a deportar de forma expedita. En la práctica vamos a ver cómo se desenvuelve, porque si tú tienes una persona que entró en enero 10 del 2025, que no puede aplicar hasta enero 10 del 2026, se va a quedar sin estatus 7 meses. Mi recomendación en general va a ser, y lo veníamos recomendando desde el principio cuando se empezaron a rumorar que se iba a cancelar el programa, que iban a revocar los paroles, es apliquen para asilo afirmativo. Las personas que tengan casos de asilo afirmativo, que tengan miedo de ser perseguidos en sus países, apliquen para un asilo afirmativo. Los que no califiquen para asilo afirmativo, pero quizás están aquí en los Estados Unidos porque lo pidió un hijo ciudadano americano o lo pidió su esposa ciudadano americano, por favor, apliquen para la residencia a través de una visa inmediata, es decir, a través de una petición inmediata. Y los que no, bueno, esperen su año y su día y apliquen para su residencia bajo la ley de ajuste cubano, tomando en cuenta que van a tener un periodo en el cual no van a poder trabajar y muchos quizás no van a poder conducir. Y creo que respondiste la otra pregunta que te iba a hacer, y es sobre el lenguaje. Está este lenguaje que dice, tú te tienes que ir si no tienes bases legales para quedarte en el país, ¿no? En el caso de los cubanos ahí está más ambiguo, en el caso de las otras nacionalidades a lo mejor no tanto, pero en el caso de los cubanos, como existe la ley de ajuste cubano, tú dices, bueno, yo tengo una base legal, lo que pasa es que empieza el año y un día. Y entonces la pregunta era, ¿tener bases legales es que ya tienes el tiempo para aplicar o que si tú estás esperando a que tienes ese tiempo de aquí a un año? O sea, en mi forma de verlo es para las personas que ya tienen una aplicación pendiente. Cuando tú eres sujeto a una deportación expedita, tú no tienes derecho a ver un juez. No tienes derecho al juez. Tienes derecho a pedir una entrevista de miedo creíble y si pasas esa entrevista de miedo creíble, entonces tú puedes permanecer aquí en los Estados Unidos y te ponen un proceso de deportación en corte. Pero ojo, si tú tienes bases para hacer una entrevista de miedo creíble, no esperes a estar detenido para presentar la entrevista de miedo creíble. Preséntate tu asilo. Porque se supone que si tú tienes bases para presentar una entrevista de miedo creíble y hacer un reclamo de miedo de regresarte a tu país, es porque tú tienes bases para hacer una aplicación de asilo. Entonces no esperes a caer en una detención y aplica antes para el asilo.
Claro. Y otra cosa que a lo mejor de esta no tenemos la respuesta 100%, pero quiero presentarla aquí para que quede y ver si después más adelante podemos tenerla, porque recuerda que está este otro memorándum donde las personas que entraron bajo ciertas categorías de parol, entre ellas el parol humanitario, estaban, digamos que detenidas se iban a quedar pendientes de una manera indefinida sus procesos de inmigración. Entonces, ¿cómo juega esta cancelación del parol con esa detención indefinida de los reclamos, ¿no? Mientras se investiga, etcétera? Bueno, es que la realidad es que no tenemos respuesta, porque si tú estás aplicando para una legalización, por ejemplo, bajo la ley de ajuste cubano, te cancelan el parol y este mismo memorándum está diciendo, no tienes que abandonar el país si tú tienes una vía de legalización, que ellos te lo quieran dejar pendiente de forma indefinida, Claro, bueno, es cuestión de ellos. Pero tú puedes permanecer. claro, Y desafortunadamente lo que va a pasar es que se va a quedar esto en limbo, sobre todo también si entra, que todavía no tenemos noticia por fin de qué países, esperamos que el el día ban. de ayer iba a entrar el travel ban, pero no entró. Vamos a ver qué pasa el día de hoy, si por fin anuncia qué países van a estar en el travel ban, pero de caer Cuba y Venezuela en el travel ban, aquellas personas que están aquí dentro de los Estados Unidos también haciendo trámites de inmigración se van a ver afectados porque van a ser vetados de forma extrema. Claro. Sí, que eso es algo de que no se habla mucho. Siempre se habla en el travel ban, porque bueno, por la palabra, etcétera, que bueno, son las personas que van a entrar. Pero este travel ban va más allá del que ocurrió en el 2017, porque también incluye a los que ya están en el país, y a los que ya están en los Estados Unidos, que están sujetos a un screening o a una revisión mucho más estricta para determinar si de verdad merecen quedarse o no. Y eso es algo que vamos a ver cuando se implemente, cómo sale la orden y cómo se va a implementar, pero es algo de lo que hay que hablar en el futuro. Bueno, yo creo que hoy no vamos a responder preguntas de la audiencia, el video lo vamos a poner sin las preguntas. En la semana próxima seguramente vamos a tener un video aclarando preguntas y respuestas. Sabemos que hay muchísimas. Las personas tienen muchas dudas. No saben qué hacer. Esto es algo muy nuevo. El documento además es extremadamente extenso. Yo lo leí, es muy largo, son cosas legales y entonces hay que revisarlo bien y vamos a estar aclarando dudas el lunes. Así que gracias, Claudia, por estar aquí. Gracias Gracias a por, ustedes. por contestar las preguntas. Si tienen alguna duda, bueno, llamen a la abogada Claudia Cañizares, saquen una cita, que es mejor que estos videos que a veces se hacen, obviamente, de manera informativa, educacional, pero no sustituyen una consulta legal. Claudia, agradecido y gracias a todos por vernos. Gracias a todos ustedes y el lunes El lunes. podemos conectarnos sin falta. Perfecto, el lunes nos vemos. Saludos a todos. Hasta luego.